Sí, Señor Dios Padre eterno, queremos alabarte, queremos bendecirte, honrarte y glorificarte, darte gracias por cuidado y presencia, Dios, sobre nuestras vidas. Sé tú trayendo sabiduría y entendimiento, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Domingo de Resurrección. Obviamente hablaremos un poco más acerca de este tema, acerca de la resurrección, porque nuestro Señor resucitó. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y miren, cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta que hablar de este tema no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué lo digo? Para empezar, ninguno de los discípulos, escúcheme bien, ninguno de los discípulos le creyeron al Señor cuando les anunció que moriría, pero que resucitaría el tercer día. No quisieron creer que moriría y mucho menos que resucitaría, volvería de entre los que mueren. Y no estamos hablando de Tomás, estamos hablando de todos los discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ninguno de ellos estaba esperando su resurrección. La Biblia nos dice que estaban tristes porque el Señor había muerto, como los que no tienen esperanza, así de entristecidos se encontraban. Ninguno pasó la noche fuera de la tumba para recibirle, no. Bueno, pensemos que no eran tan extremos y que tampoco querían exponerse por haber soldados custodiando la tumba, pero tampoco se levantaron de madrugada para esperar que resucitara. Es más, parecía que los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes creían más en su resurrección, que inclusive mandaron sellar el sepulcro e hicieron que una guardia ahí permaneciera, porque se acordaron que el Señor había anunciado que al tercer día resucitaría. Y cuando las mujeres que fueron temprano a la tumba para terminar de preparar el cuerpo del Señor, regresaron con la noticia de que había resucitado, los discípulos no les creyeron. Mire, vamos a verlo, Lucas capítulo 24, verso 8. Lucas capítulo 24, verso 8, que dice: Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado. Pero ellos no les creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. ¿Qué había sucedido? Bueno, ellas habían ido a buscar al Señor Jesús a la tumba donde le habían puesto el día anterior, y se encontraron con que la tumba estaba vacía, y con quienes hablaron fue con ángeles que les dieron las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. Cuando ellos llegan y lo cuentan a los 11 y a los discípulos que estaban con ellos, no les creyeron, pero sí pensaron que se habían vuelto locas. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Pedro, al oír la noticia, salió corriendo hacia la tumba, pero no lo hizo porque les hubiera creído, sino todo lo contrario. Lo hizo para ver si era cierto lo que contaban. ¿Cuál fue su reacción al mirar la tumba vacía? Se asombró. No se llenó de fe y esperanza, no. Tampoco bendijo a Dios y dio gracias por haber levantado al Señor Jesús de en medio de la muerte. Tampoco. Solo se asombró. Incluso ese fue el reproche que el Señor Jesús les hizo cuando se les apareció a los 11. Miren, vamos a verlo, Marcos 16:14. Marcos 16:14, ¿qué dice? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se les aparece el Señor, pero no se les aparece para bendecirlos, para decirles bienaventurados, porque no vieron ni creyeron. No. Les reprochó su incredulidad, la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque no habían creído al testimonio de aquellos que le habían visto resucitado. Es por eso que hablar de la resurrección del Señor requiere fe. Fe en el que enseña, fe en los que escuchan
y fe en lo que la Biblia enseña. Los discípulos finalmente le vieron y creyeron. Para eso no necesitaron fe. Ellos dijeron ver para creer, y vieron y creyeron, pero para eso no se necesita fe. Pero nosotros sí necesitamos de esa fe para creer en aquello que no pudimos ver. Precisamente por eso el Señor le dice a Tomás, Juan 20:29, fíjate bien, Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y quizás aquí, si somos un poquito suspicaces, la pregunta es, ¿por qué lo dice en pasado y no en futuro? Es decir, cuando habla de los que creyeron, lo habla en pasado, pues dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pasado. No dice bienaventurados los que no vieron y creerán. Futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los del Antiguo Testamento, tenemos el testimonio de los discípulos y de más de 500 hermanos que le vieron resucitado. Pero los santos del Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en la venida del Mesías y en todo lo que las Escrituras hablaban acerca de él, incluyendo la resurrección de en medio de los muertos, no. Ellos creyeron en la resurrección del Señor sin tener testimonio alguno. 1 Corintios 15:6 dice, luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Ahora, tú y yo para creer en la resurrección del Señor, mira, tú y yo para creer en la resurrección del Señor tenemos, 1, el testimonio de los 11 y las mujeres que les acompañaban, como ya lo vimos. 2, el testimonio de los que caminaban a Emaús y a los que el Señor se les apareció y caminó con ellos. Lucas 24:30 dice, cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Es decir, el Señor se les había acercado en el camino, les había hablado acerca de las Escrituras, les había explicado acerca de la necesidad de que el Cristo muriera y resucitara. Y ellos dan testimonio ahora de que sentían como un fuego que ardía en sus corazones cuando esto estaba sucediendo. Dice 33, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Ellos también dieron testimonio de que vieron al resucitado. ¿Ok? 3, también tenemos el testimonio de los 500 que le vieron resucitado, como ya leímos. Y en cuarto lugar, tenemos el testimonio de Pablo, al que se le apareció en el camino a Damasco. Hechos capítulo 9, verso 3, que dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que ahí sabrás lo que tienes que hacer. Es decir, tenemos suficientes testimonios, incluyendo este de Pablo, que es poderoso, pues el resucitado se le aparece y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque estaba persiguiendo a la iglesia y realmente estaba persiguiendo al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y cuando nosotros miramos todo esto, tenemos suficientes testimonios que nos hablan acerca de la resurrección del Señor. Pero no solo eso. También tenemos el testimonio de las vidas cambiadas, de las vidas transformadas por el que resucitó. Cuando el Señor se le aparece a Pablo, que es el caso que estamos viendo, no solamente evita que siga persiguiendo a la iglesia, no, sino que le cambia la vida al grado de hacer de él un maestro, un predicador, un proclamador del evangelio. Pablo se convierte en aquello que perseguía.
Pablo se convierte en aquello que perseguía. Un cambio de 180 grados que da testimonio de que Jesús resucitó. Ahora ya no solo no perseguía a la iglesia, sino que ahora hasta predica lo que predica la iglesia. Enseña que Jesús volvió de la muerte y que hará lo mismo, volver de la muerte, a todos los que en Él creen. A todos los que en Él creen. Y de la misma manera podríamos hablar de todos los hermanos que fueron arrastrados hasta los circos romanos para morir por causa de su fe. Hombres y mujeres, que hubieran podido salvar sus vidas y las de sus hijos si tan solo hubieran negado al Hijo de Dios. Si hubieran negado que volvió de la muerte para darles la esperanza de la vida eterna. Pero en lugar de eso, negarlo, fueron capaces de morir con sus ojos hacia el cielo y cantando alabanzas a su Señor y Dios. Así que la sangre de nuestros hermanos también da testimonio de la resurrección del Señor. Y si esto no fuera suficiente, tenemos el testimonio del Espíritu que fue enviado después de su resurrección y que es capaz de traer salvación y vida eterna a los que lo reciben. Así como el poder sobrenatural en aquellos que por Él son bautizados. Algo que el mismo Señor Jesús anunció a sus discípulos y nosotros. Vamos a verlo. Juan 16:7 que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, les ha estado hablando acerca de su partida, acerca de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, Consolador con mayúscula, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué pasa si me voy? Se los envío. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo vino porque el Señor murió y resucitó. Si el Señor no hubiera muerto y resucitado, el Espíritu Santo no hubiera venido. Esa es la razón por la que ya resucitado es que sopla sobre los discípulos el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 20, verso 21, que dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos como lo hizo en el principio de la creación sobre Adán. Recuerda que primero lo formó y después sopló sobre él, y entonces Adán fue un alma viviente. Pero sobre los discípulos sopló el Espíritu vivificante, que da vida eterna a los que le reciben. Pero lo hace una vez que resucitó, una vez que volvió de la muerte. Esto no lo hace antes de morir, sino una vez que murió y resucitó y se presenta delante de ellos. Y nos dice que es el mismo Espíritu, que sopló sobre ellos, el que convence a la gente que es pecadora, convencerá al mundo de pecado, de justicia, es decir, no lo hace el predicador, sino el Espíritu, el que convence de pecado. Los convence de que conforme a la justicia de Dios, lo único que merecen es el juicio de Dios, que se traduce en sufrimiento eterno. Para que podamos mostrarles la salvación que hay en Cristo Jesús. De manera que con cada nuevo convertido miramos el testimonio de la resurrección del Señor. Con cada persona que le entrega su vida
al Señor Jesucristo, miramos este testimonio porque esta es la obra del Espíritu, no es la obra del predicador, no es la obra del evangelista, no es la obra del hermano que comparte de su fe. Él solamente es un instrumento, pero el que está obrando en el corazón de la persona, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, convenciéndolo de que es necesario que le entregue su vida a Jesucristo para que no caiga en el juicio de Dios que se traduce en sufrimiento eterno, es el Espíritu Santo. Por lo que podríamos decir que el hecho de la existencia, de la simple existencia de la iglesia, es en sí mismo un testimonio de la resurrección del Señor. La iglesia existe porque el Señor resucitó. Algo que de inmediato estuvo muy activo a través de la predicación de los discípulos, de manera que en un solo sermón, cuando Pedro predica después de Pentecostés, se convierte en más de 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, aquellos que se entregaron, aquellos que dan testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque se entregaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 testimonios de que el Señor Jesús no solamente murió, sino que también resucitó, envió a su Espíritu y ahora es su Espíritu el que convence de pecado, justicia y juicio y lleva al arrepentimiento y a que la persona le entregue su vida a Jesucristo. 3,000 personas. Pero además de los alcanzados por el Señor, también tenemos el testimonio de todos aquellos a través de los que el Espíritu Santo se manifiesta de manera sobrenatural, a través de las lenguas y los dones espirituales. A ver, recordemos que el Señor, ya resucitado, les pidió a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera con poder sobre ellos. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos para dar ese testimonio acerca de Jesús? Ese poder que viene de lo alto, que reposa sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que podamos ser testigos, fieles testigos del Señor. Algo que sucedió precisamente durante la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Cuando los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, no porque las hayan aprendido, no porque las hayan estudiado, sino porque el Espíritu Santo hacía que hablara en ellas de manera sobrenatural. Esas lenguas dan testimonio de la resurrección de Jesús. Porque de no haber resucitado, el Espíritu Santo no hubiera descendido y no habría bautismo del Espíritu y no habría lenguas. Así de simple. Lo voy a repetir. Esas lenguas dan testimonio de la resurrección de Jesús. Porque de no haber resucitado, el Espíritu Santo no hubiera descendido y no habría bautismo del Espíritu y no habría lenguas. No habría lenguas. Hechos 2:15, Pablo explicando lo que acaba de suceder. Que diga, Pedro explicando lo que acaba de suceder. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora explica lo que está pasando. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que están presenciando? El derramamiento del espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué están presenciando? El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, que es el testimonio de la resurrección del que había muerto. Estuvo 3 días en la tumba, pero se levantó de en medio de ella con poder y con gloria de lo alto. De manera que
Las manifestaciones del Espíritu dan testimonio de la resurrección del Señor. Poder que no hubiera venido sobre la iglesia si Cristo no hubiera resucitado. Poder que no estaría manifestándose a través de los miles de discípulos en el mundo sin resurrección. Una resurrección que, como enseña Pablo, llena de esperanza a la iglesia. Llena de esperanza a la iglesia, pues todos esperamos la resurrección de todos los que murieron en el Señor. Pero Cristo resucita como primicia, es decir, como el primero de todos los que resucitaremos después de Él. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta de Dios. ¿Cuándo? Cuando se llegue el tiempo de la final trompeta. Y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descienda de los cielos, los muertos en Cristo resucitan primero y después los que vivimos o vivan sean arrebatados, transformados en las nubes para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con Él. Una resurrección que llena de esperanza a la iglesia. Pues todos esperamos la resurrección de todos los que murieron en el Señor, para alcanzar al Señor en los cielos y nunca más volvernos a separar de Él. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, el resucitado, el que murió pero no está más muerto, porque fue levantado, porque resucitó, tomó su lugar a la diestra del Padre, fue coronada con esa gloria que tuvo antes del principio de todos los tiempos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con esa autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que marca los tiempos, descenderá del cielo. ¿De dónde? Del cielo al que fue una vez que murió, resucitó y ascendió a los cielos y descenderá de ese cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con Él. Nunca más nos volveremos a separar de Él. Iremos a esa mansión, a esas moradas eternas, a esas calles de oro, a ese mar de cristal, a ese lugar que describe el Señor Jesucristo, que hay muchas moradas. Nos sentaremos a la mesa con Jesús. Estaremos ahí con Él bebiendo el vino nuevo que Él prometió que bebería juntamente con nosotros, con aquellos que le entregamos nuestras vidas, aquellos que aceptamos el testimonio de Jesús, aquellos que creímos que Él murió por nuestros pecados ciertamente, pero también resucitó de en medio de los muertos para dar testimonio de que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido que habría de venir, que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y haciéndose semejante a nosotros, y en esa semejanza se sometió a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que de esa manera tus pecados y mis pecados fueran pagados y la justicia de Dios fuera satisfecha en la sangre del Redentor, porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y para que de esa manera tú y yo pudiéramos recibir el perdón divino por sobre todos nuestros pecados, y de esa forma, por la gracia y la misericordia de ese Dios clemente, tú y yo podamos tener libre acceso hasta el trono de la gracia de Dios, para que podamos resucitar si es que hemos muerto, o ser transformados si es que vivimos en ese tiempo final cuando la trompeta suene. Y tú y yo podamos ir a alcanzar a nuestro Señor en los aires. Y nunca más volvernos a separar de Él. Así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor.
Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle: Señor, cuántas gracias en verdad, cuántas gracias necesitamos en este momento darte. Porque no solamente viniste a este mundo, te despojaste de tu gloria y majestad en las alturas. Y viniste a este mundo y tomaste forma de siervo y te vaciaste, Señor, como uno de nosotros. No solamente caminaste más de 30 años en medio de este mundo y te sometiste a todas las leyes y a todas las reglas que en este mundo existen, sino que además pagaste el precio de nuestro pecado al hacerte maldición por nosotros en la cruz. Con tu sangre preciosa, que fue derramada, nos limpiaste de todo pecado y de toda maldad. Moriste en esa cruz. Fuiste llevado a un sepulcro prestado. Pero al tercer día resucitaste para mostrar y manifestar que eras efectivamente quien habías dicho ser: el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Dios, en el nombre de Jesús, cuántas gracias en verdad, cuántas gracias tenemos que darte. Y cuánta emoción, cuánta alegría, cuánto regocijo hay en nuestro corazón cada vez que recordamos que esto fue hecho por mí. Porque moriste por mí, resucitaste por mí, enviaste a tu Espíritu a mi vida para que me convenciera de que soy pecador y que sin ti estoy condenado a un infierno eterno, pues tu justicia, Señor, me condena, pues me hace mirar mi maldad, que en pecado fue concebido y que en pecado he crecido, Señor. Pero Dios, ese mismo Espíritu me mostró y me muestra a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, como ese Rey de Reyes, como ese Señor de Señores, como ese Padre eterno, como ese Príncipe de paz. Dios, gracias por tanto amor, por esa misericordia extendida sobre nuestras vidas. Porque ese día tembló la tierra, porque ese día descendió un ángel del cielo y movió la piedra, porque ese día, con gloria y majestad y demostración de poder, resucitaste de en medio de los muertos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque no lo hiciste en secreto. Moriste en público y resucitaste teniendo público. Porque hoy en día tenemos el testimonio de todos esos discípulos, de los apóstoles, de los caminantes a Emaús. El testimonio, Señor, de esos 500 a los que te desapareciste. El testimonio de Pablo, que fue transformada su vida como la vida de todos aquellos que fueron tocados por el resucitado, a tal grado que fueron capaces de bañar las arenas con su sangre, pero no negarte, Señor. Gracias, porque lo seguimos mirando hoy en día a través de todos aquellos que entregan sus vidas, todos aquellos que entregamos nuestras vidas y que somos tocados y convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Y porque hoy todos los que tenemos esas manifestaciones del Espíritu, todos aquellos los que hablamos en lenguas, los que a través de los cuales las manifestaciones de tu Espíritu se dan por medio de los dones que nos has dado, Dios, damos testimonio de que murió, pero también resucitó. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos escuchando todos los días a través del devocional diario. Te recuerdo que el día de mañana no tendremos clase, pero ya la semana entrante puntualmente te la mandaremos. Que el Señor te siga bendiciendo.